¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Sin la técnica, el hombre no existiría ni había existido nunca. José Ortega y Gasset. Buenas noches, estimados oyentes del programa de Radio Filosófico, Soliloquios de un Metafísico. Seguimos aquí en la segunda parte del programa que hoy lleva por título José Ortega y Gasset. Saludos a todos los que nos están escuchando allá desde la Ribera de Copía hasta el Nevado de Toluca y hasta Monterrey, allá Francisco Palacios, el buen Paco, a Rubén también allá en Coatepec, a todos los que nos escuchan, hasta Coatzacoalcos también, saludos allá y a Córdoba. Muy bien, pues seguimos. Les estaba comentando unas cosas muy someras de José Ortega y Gasset, de esta parte de la escuela de Madrid. Muy interesante que la escuela que se denominara de Madrid correspondiera a todos estos intelectuales, estos filósofos que ya les he dicho, bueno, Shirao, Zubiri, Pedro Laín Entralgo, Morente, Aranguren, que se preocupaban por la situación de la filosofía en España en aquellas épocas. Y bueno, trataban de hacer una filosofía escrita y sentida en castellano para incorporar a España a la historia universal y a la historia de la filosofía, impulsar la filosofía a la Escuela de Madrid, aunque ese término luego lo usó Julián Marías, lo usaba a lo largo de su academia, pero José Ferrater Mora hasta una edición de su diccionario la retoma y la llama precisamente así, la Escuela de Madrid. A todos estos intelectuales, filósofos preocupados por la situación de la filosofía, del país, de la política, de la economía, de la madre patria, pero ellos esforzándose trataban de pensar y de hacer filosofía en español. Bueno, prueba de ello es por un lado este libro que ahora tenemos de García Morente, Lecciones Preliminares de Filosofía, que es un librito muy sabroso que se desprende de los cursos de Morente que dio allá en Madrid y que ahora tenemos acceso a cualquiera que lo puede encontrar en una editorial Porrúa, aunque no me paga nada, pues ya mencioné que está en Porrúa. Y también, bueno, por otro lado tenemos una historia de la filosofía de Julián Marías, que es algo muy sabroso de leer, que tiene un prólogo de Zubiri y un epílogo precisamente de Ortega y Gasset, los maestros, y cómo influenció José Ortega en sus alumnos, y no solo en Julián Marías, sino en todos los filósofos posteriores. También Ortega precisamente influye bastante en Javier Zubiri en cuanto al concepto de realidad, porque Zubiri retoma y se lanza la tarea titánica e intelectual de pensar la realidad en tanto este exceso de una filosofía en español y que además sea metafísica para el tiempo que viven, de todo del post
donde después de Nietzsche, que ha dicho que la Dios ha muerto y por ello toda la filosofía metafísica, Zubiri llega y le da una gran bofetada al estúpido de Nietzsche por andar diciendo esas cosas y le enseña y le demuestra que desde un pensamiento castellano se puede hacer una filosofía metafísica de un gran talante al cual estamos accediendo ahora y que se ha ido estudiando y viendo la envergadura de tal filosofía, ¿no? Para que los que aman a Nietzsche, ya sé que pueden poner muchas cosas y escribir, pero bueno, Nietzsche creo que además de disvariar un poco, también cae al fin y al cabo en una metafísica que tanto la oculta, y eso lo podemos ver ahí en la transmutación de los valores, aunque los nietzscheanos nieguen rotundamente que sea este tipo. Pero bueno, eso será cuestión de otro tema. Lo que les quiero comentar más de José Ortega y Gasset es un librito muy sabroso que yo lo tengo editado en precisamente en la colección de El Arquero, que se llama Meditación de la Técnica, que está editada por Revista de Occidente. Es esta edición sabrosa que Ortega allá en el año del 77, yo lo tengo en la edición del 77, fue impreso allá en España, en San Sebastián, por Tonsa. Se ve y se puede notar los cursos, las lecciones que tuvo Ortega y Gasset en cuanto al tópico de la técnica y al cual la accede a través de este librito muy sabroso que seguramente lo pueden encontrar por ahí en PDF, aunque a mí me gusta leerlo más en físico. Pueden encontrar este título de Meditación de la Técnica, al cual es un curso que dio Ortega allá en la Universidad de Santander, si no mal recuerdo, y que tiene, bueno, por tópico de el asunto de la técnica en aquel verano del 33. Ortega inicia con algo muy sabroso aparte y dice, la técnica, sin la técnica el hombre no existiría ni habría existido nunca, así ni más ni menos. Y dice que esto constituye las lecciones, el punto nodal de las lecciones que va a tratar a lo largo del libro. Esta frase es de suma impactante. Dice, sin la técnica, el hombre no existiría ni había existido nunca. Esta afirmación, este juicio lo va desglosando y va afirmando porque la técnica es parte importante, sustancial de estar en el mundo, de la circunstancia, esta razón vital del hombre en esa realidad, no tanto en el sentido solo físico como Zubiri, sino en el histórico social. Es así que empieza espectacularmente con esto y que para Ortega es el resumen tanto del curso en una sola línea y que pone ya a pensar sobre todo el asunto y la importancia que tiene la técnica en la vida del hombre, pero cómo este hombre también desarrolla la técnica para estar en esta realidad que se le presenta. El asunto sobre la técnica empieza a desglosarse de una manera muy sabrosa porque empieza a hablar de cómo esta técnica es una adaptación que tiene el sujeto, ya que la técnica, dice, es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, puesto que es la adaptación del medio al sujeto. Esto ya bastaría para hacernos sospechar de que se trata de un movimiento en dirección inversa a todo lo biológico. Esta reacción entre el entorno que constriñe, pone el ejemplo del fuego, del frío, del calor, ya que el hombre no se contenta con la resignación de saber lo que el mundo es, y bueno, pone los ejemplos de las casas, de las cavernas, de los diques, de toda esta forma como el hombre adapta todo este entorno. El medio se tiene que adaptar, pero es una forma
es forzada, ¿no? Entonces, por medio de esta técnica también el hombre se, digamos, autoposee, ya que un hombre sin técnica para Ortega no es un hombre. Un hombre que no reacciona contra el medio no es un hombre. El asunto es de que para estar en el mundo el hombre tiene empeño de cambiarlo, y en este cambiar es la necesidad que lo lleva a forjarse un bienestar y un estar. Pero aquí hay algo muy sabroso. Dice, parece necesario que solamente el estar sea una posible bienestar. El hombre solo es necesario y le es lo objetivamente superfluo. Esto es paradójico, pero es la verdad. Las necesidades biológicas, dice, son objetivas, pero no son por sí las necesidades para él. Cuando se encuentra detenido, ella se niega a satisfacerlas y prefiere sucumbir. Por lo tanto, la técnica es la producción de lo superfluo, hoy y en la época paleolítica. Es ciertamente el medio para satisfacer las necesidades humanas. Ahora podemos aceptar esta fórmula que ayer rechazábamos, porque ahora sabemos que las necesidades humanas son objetivamente superfluas y que solo se convierten en necesidades para quien necesita el bienestar y para quien vivir es, esencialmente, vivir bien. Y dice, esta parte es sublime, he aquí por qué el animal es atécnico, se contenta con vivir y con lo objetivamente necesario para el simple existir. La forma en que Ortega desbroza este asunto de la necesidad de lo superfluo, ya está hablando de una necesidad de lo superfluo, y esta necesidad de lo superfluo lo deja ver a través de la aparición de la técnica, y cómo este hombre que sujeta al medio para constreñirlo y reaccionar contra él porque le está impeliendo desde una fuerza, sea el frío, sea el calor extremo, sea el medio, y que necesita reaccionar contra eso. Por eso que la técnica es esta reacción contra esta realidad, y que la técnica le proporciona más que un estar en la realidad, un bienestar, y solamente esta cosa superflua es por la que el hombre trata de hacer técnica. Es lo que se está dando cuenta Ortega ya en el 1933, como está hablando en esta lección a sus alumnos y está analizando esta forma en que entiende lo que sea la técnica y cómo ella transgrede, constriña al hombre, pero solamente en el sentido de lo superfluo, no del bienestar. Haciendo una comparación muy rápida entre la meditación de la técnica y el libro que habla de la era del vacío, donde nos habla de Lipovetsky, de todo el asunto de la banalidad, lo superfluo y el vivir a la moda, a la simple satisfacción de los deseos. Es como un punto ahí interesante de quiebre también cuando Zygmunt Bauman nos habla en la sociedad líquida, en cuanto lo superfluo es lo que impera, es lo que llama la atención al hombre, pero claro, quitando desde un punto de vista la técnica. Ortega ya lo estaba diciendo en Meditación de la Técnica en este año, bueno, que lo firma después con el prólogo hasta 1939, aunque los cursos pues los dio mucho antes. Está hablando de cómo esta parte de saber el hombre como este ser no solo técnico y la superficialidad que tiene el ser, una persona, un ser técnico en el mundo, lo hace punto nodal, punto de quiebre para analizar el tema y ir desbrozándolo de esta manera.
Después se centra en la descripción de las tres etapas de la evolución de la técnica. Por un lado, la técnica como el azar, la técnica del artesano y la técnica del técnico, y enfoca su punto de vista en la primera, la técnica del azar, dando que la humanidad no es consciente de lo que puede hacer y habla ahí del hombre primitivo, ya que él ignora su propia técnica como tal y no se da cuenta de qué es eso y entre sus capacidades, aunque le permite esta técnica primitiva a reforzar la naturaleza, a constreñir a la naturaleza a sus deseos, por lo cual Ortega va a analizar la primera parte de una técnica como el azar, ¿no? Es esta etapa de la invención que le parece al hombre como una propiedad más de la naturaleza, pero aunque el invento surge no porque lo busque, sino solamente al azar, ¿no? a la sociedad. Una parte de la técnica, el hablar de la tercera etapa, que sería en este momento que estamos, el instrumento del artesano ha sido sustituido por una máquina y se ha producido la radical separación entre lo técnico y el obrero, la máquina y el hombre, que todavía no era la misma cosa en esta segunda fase que nos marca Ortega como la técnica del artesano, en donde hay una conjunción entre, bueno, por una máquina o el hombre. En la tercera etapa, no. Esto conduce, según Ortega, a una proliferación sin par de la planta humana. Este hecho, tal como solo podía acontecer cuando el hombre había llegado a interponer entre la naturaleza y él una zona de pura creación técnica tan espesa y profunda que vino a constituir una sobrenaturaleza. En el mundo actual la humanidad no puede elegir, dice, está irremediablemente adscrito a esta, o sea, a la creación técnica, y colocado en ella como el hombre primitivo en su entorno natural. El asunto es que se llega a un paisaje artificial en donde el hombre está tan metido que oculta la naturaleza primaria que hay detrás, entonces puede creerse que todo aquello está ahí por sí mismo, que puede ser el automóvil, la aspirina, no son cosas que hay que fabricar, que tienen técnica, sino que simplemente son cosas como lo pueden ser la planta, la piedra, el árbol, el microwave, el internet, ¿no? Y que además le son dadas al hombre sin previo esfuerzo de éste. Es decir, que puede llegar a perder la conciencia de la técnica y de las condiciones, por ejemplo, morales en que ésta se produce, volviéndose como este hombre primitivo en la técnica como azar, a no ver en ella sino dones naturales que se tienen y no reclaman esforzado sostenimiento. Capaz de ser todo lo imaginable, ya no se sabe qué es lo efectivamente es. Este asunto es muy, muy, muy sabroso, porque es muy sabroso porque está dando cuenta de que el hombre no está tomando las cosas como dadas y no piensa en reflexionar sobre ellas, en tanto que la técnica le proporciona todas estas comodidades y las toma como algo más de la naturaleza que simplemente hay que manejar. Fíjense que en ese sentido Javier Zubiri habla de la trascendentalidad de lo diáfano, ya que lo diáfano es lo más difícil de ver, por tanto siendo lo más difícil de ver, es lo más difícil de reflexionar. En este otro sentido, siendo un parangón con Ortega en cuanto habla de que se tome las cosas que están dadas por las técnicas como algo que simplemente son como cosas, como entes, y no como productos técnicos que satisfacen una necesidad y que también son una reacción ante el medio, se puede llegar a una incredulidad ante las situaciones y perderse, bueno, por un lado la estricta admiración ante la realidad, la estricta admiración ante las cosas que estamos viviendo y que cada vez está por todos lados. Ahora hay una gran
una línea muy delgada y casi discernible entre técnica y tecnología, y eso lo podemos ver en nuestro diario acontecer. Bueno, Ortega menciona las aspirinas, menciona la planta, pero nosotros podemos ahora darnos cuenta que técnica y tecnología están muy metidas, o tecnociencia, y que no sabríamos definir muy bien qué es técnica, qué es tecnología y qué es ciencia. Esa pregunta les he hecho muchas veces a mis alumnos: ¿quién es la garante del conocimiento? ¿Quién es la garante de la satisfacción que tienen y el confort en este mundo? Muchas veces dicen, bueno, pues es la ciencia. Y les pregunto, ¿y qué es la ciencia? Dice, la ciencia son los aparatos, la computadora, el iPad, todo eso. Digo, bueno, pero esos son productos. Y entonces, ¿qué es la tecnología? Y ahí entran en un estira y afloje muy sabroso que da pie para pensar de que realmente se toma esos aparatos como de suyo, como que están ahí y que hay que manipularlos. Y este es un punto a favor de Ortega, que es una forma interesante de poner el punto sobre el asunto de la técnica, en tanto que si es una respuesta ante el medio, es una respuesta ante el medio, pero también es un llamado para pensar, meditar, como bien lo dice el libro, sobre la técnica y las repercusiones que se puede tener de la técnica y la forma en que la entendemos en nuestra cotidianidad. En ese sentido también va metiendo un poco de yo y mi circunstancia a este punto de la razón vital. Vivir no es solo vivir en el sentido físico, sino que hay que tomar toda esta parte histórica que envuelve al hombre y que lo hace ser lo que es un hombre que se desarrolla en esta realidad que no solamente abarca lo biológico, lo psicológico, lo sociológico, ni lo histórico, lo económico, sino que va más allá. El asunto de pensar la técnica y de que todas estas puntos en cómo va desglosando Ortega el tema es cuestión de un análisis más detallado. La invitación es que te acerques al libro de meditación de la técnica de José Ortega y Gasset, que yo lo tengo publicado en Revista de Occidente, pero que seguramente lo puedes conseguir en otra edición más accesible y que se tiene más a la mano. Al final tiene unas conferencias con unas respuestas de otros pensadores, a lo que da más ricura de acercarse a este texto. La figura de Ortega y Gasset en la historia de la filosofía es importante. Es importante porque más que llevar la filosofía a esta parte de la divulgación en los periódicos y a las revistas, lleva la filosofía desde un punto de habla española y que le da un talante intelectual muy sabroso desde este raciovitalismo, aunque su filosofía se quiera enmarcar solamente en yo soy yo y mi circunstancia o el asunto de la técnica. Se metió en mucho más cosas y todas sus obras se recogen más o menos como en las obras completas, creo que son 6 volúmenes publicados de 1902 hasta 1943, las cuales habla, bueno, del tema en torno a Galileo, la historia como sistema, habla de historia de la filosofía, habla también de Velázquez, habla de la técnica, habla del amor, habla de qué es filosofía, las meditaciones del Quijote, habla de muchos temas que para Ortega fueron interesantes y que además no solo se continuó a hablar de temas de filosofía, sino iba tocando la vertiente de la ciencia, la pintura, el arte, la estética, lo cual hace más interesante entrarle
a esta filosofía en español. Parece que pensamos que la filosofía solo se puede hacer desde Grecia, con Sócrates, Platón, Aristóteles, y que todo lo demás, se han dicho por ahí algún autor, es una nota al pie de lo que ya dijeron los griegos, o como diría un alemán arrogante, la filosofía solo se puede escribir en alemán. Pues una prueba de ello es esto: toda la escuela de Madrid, los autores que ya he mencionado, Morente, María, Zubiri, Aranguren, todos ellos, Haren, Unamuno, han, han mostrado que la filosofía también se puede pensar desde una lengua castellana, y que tiene un talante intelectual igual o mayor a toda la filosofía hecha en francés, o en alemán, o en italiano, y que aporta cosas significativas. No solo Ortega es una prueba de esto, sino también Javier Zubiri y Julián Marías, con todo el legajo que tiene en su haber académico y filosófico personal. Entonces, este es una invitación a que te acerques a la filosofía de José Ortega y Gasset, y que te adentres a los tópicos que toman. Ortega y Gasset es un filósofo muy sabroso de leer, muy fácil, tan fácil que parece que no fuera importante el tema, pero te lo hace ver tan fácil, y como él dice, la cortesía del filósofo es la claridad. Te invito a que te sumerjas en esta filosofía que es la del raciovitalismo de José Ortega y Gasset. Por mi parte es todo. Te dejo con una cancioncita muy sabroso de Pier Giorgio Lucidi, se titula Deji. Recuerda, la filosofía no es aburrida, todo depende cómo te la cuentes.